Corresponde en esta sesión desarrollar los tópicos relacionados con alimentos que por disposición de la ley se deben a ciertas personas y patrimonio familiar. Sin embargo, conversábamos ayer con el doctor Luigi Hugo, quería terminar de puntualizar algunas cuestiones relacionadas con la liquidación de la sociedad conyugal. Así que optimicemos el tiempo y sin más, cedámosle la palabra a nuestro estimado profesor, el doctor Luigi Hugo. Muy buenos días, doctor, tiene la palabra. Bienvenido. Creo que está con su micrófono apagado. Ahí sí. Bien, muchas gracias. Manifestaba que, como habíamos hablado con Damián, era necesario continuar con los temas de ayer y retomaré nuevamente, especialmente lo que es el inventario de bienes, eh, que tienen el mismo procedimiento o trámite, el inventario de bienes hereditarios, que al igual que la liquidación o inventario de bienes de la sociedad conyugal. Para ello, debemos tomar en cuenta que el inventario, como habíamos manifestado, es un alistamiento de bienes y el avalúo de los mismos y además los créditos que haya habido de esa sociedad en común. Este alistamiento tiene ciertos requisitos y como requisitos que establece la ley hay que cumplirlos. Recordemos que el COGEB es una norma de derecho público y hay que cumplir inexorablemente lo que en aquellas normas nos exponen. Es así que el inventario, como decía, tiene requisitos. El 407 del Código Civil establece algunos requisitos como son hacer relación a todos los bienes, sean raíces, muebles, particularizándolos unos de otros, señalando colectivamente en qué consisten el número, peso, medida, con expresión de la cantidad y la calidad, perdón, las explicaciones necesarias para poder encubierto la responsabilidad del guardador. Comprenderá también títulos de propiedad, escrituras públicas, escrituras privadas, títulos de créditos, deudas que existan o que estén probadas documentalmente, libros de comercio, documentos, cuentas, y todos los objetos presentes y que puedan demostrar la existencia de bienes dentro de la sociedad conyugal o de una sociedad. También el artículo 349, perdón, 342 del Código Orgánico General de Procesos establece una serie de requisitos para no como peritaje incluso, sino como requisitos de un informe de inventarios que se requiere. Y estos son los siguientes: el nombre y el domicilio de la persona solicitante, los nombres de las personas interesadas que han comparecido, incluso los que no han comparecido, y hacer relación inclusive a las personas conocidas o desconocidas, o que sea desconocido su domicilio. También el nombre, es obvio, el nombre del perito, la designación del lugar en donde se haga el inventario, la descripción de todos los objetos que se han inventariado y con el avalúo de los mismos, la descripción de papeles, libros y demás documentos que se encuentren, la enumeración y descripción de los títulos de créditos, activos, pasivos, recibidos, también la afirmación y las declaraciones de terceras personas quienes afirmen estar en posesión de bienes que pertenecen a la sociedad conyugal o a la comunidad de bienes de algún causante. Como vemos, estos dos artículos establecen requisitos para la experticia. Normas muy importantes tal vez para la defensa y llegar a, a un justo inventario. Pues en caso de faltar alguno de ellos, como manifestábamos los requisitos, este peritaje sería objeto de observación, por lo tanto un tiempo más largo del trámite, y también si las situaciones influyen en la decisión de la causa, puede ser incluso declarados la nulidad de aquel informe pericial que se da. En definitiva,
El inventario debe contener personas, lugares, cosas, precio, documentos, créditos, firmas de los intervinientes. Eh, Estas situaciones tienen que ser cumplidas como lo manifestaba, so pena de nulidad o de observaciones. Recordemos también que el peritaje o el informe pericial no es un mero peritaje como los demás, sino tienen que estar determinados, prácticamente tiene que ser una investigación que el perito haga respecto de los bienes que existen. Así, y de esta manera el juez, una vez que se inicie el procedimiento, en caso de haber observaciones, tenga claras luces para poder precisamente determinar en el caso de las de pensiones, perdón, de la liquidación de la sociedad conyugal, claras luces de qué es lo que le pertenece al haber de la sociedad conyugal, cuáles son las recompensas, cuánto ha aportado individualmente cada uno de los cónyuges, determinar con claridad y precisión cuáles son los gananciales y las recompensas que se deben devolverse en el caso de haber a cada uno de los cónyuges. Eh, el artículo 1245 en relación con el 200 que ha manifestado el Código Civil, establece quiénes pueden pedir el inventario. Establece que desde el momento en que se abre la asociación, todo el que tenga interés en ella, se presuma que pueda tenerlo, o pues se presuma pueda tenerlo, podrá pedir que los muebles y los papeles de la asociación se guarden bajo llave y sello. Esto en la asociación hereditaria, en la sucesión, en cambio, en la liquidación de la sociedad conyugal, ¿se podrá hacer esto? Es una pregunta. ¿Quiénes pueden pedir el inventario de bienes? Es obvio, los cónyuges. En caso de que haya fallecido uno de los cónyuges, lo pedirán o estarán en derecho también de pedir sus herederos. Y ahora, la cuestión es, ¿se podrá también poner bajo llave y sello muebles, papeles de la liquidación de la sociedad conyugal? La norma del artículo 130 del Código Civil nos dice o nos dispone lo siguiente. Artículo 130. Durante los juicios de divorcio, disolución o liquidación de la sociedad conyugal o cualquier otra controversia entre cónyuges a petición de cualquiera de ellos o la del curador ad litem, el juez podrá tomar las providencias que estime conducentes a la seguridad de los bienes mientras dure el juicio. Es decir, que, de acuerdo a esta norma, también en la liquidación de la sociedad conyugal, y no solamente en la liquidación de la sociedad conyugal, sino en cuestiones de divorcio y otras cuestiones de índole del derecho de familia en cuanto al matrimonio y la disolución de este, se pueden tomar medidas cautelares o providencias preventivas ahora que se llaman para poder proteger los bienes de la sociedad conyugal. El artículo 1345 del Código Civil también establece que si un coasignatario vende o cede una cuota a un extraño, tendrá igual derecho que el vendedor o cedente para pedir la partición en ella. Tenemos que dentro de la sociedad conyugal también los cónyuges pueden enajenar o ceder sus gananciales a otra persona. Entonces, quien haya adquirido este derecho puede también pedir la liquidación de la sociedad conyugal. Ahora, también, ¿quiénes pueden pedir? Pero también hay quienes pueden intervenir dentro de una liquidación o dentro de un inventario de bienes de la sociedad conyugal o de bienes hereditarios. Aquí eh, surge una situación que se ha dado o que se dio alguna vez. El, eh,
una persona casada se divorció, estaba en trámite la liquidación de la sociedad conyugal, precisamente un inventario, pero mientras esto ocurría, falleció. Y además, el señor fue demandado paternidad y alimentos mientras vivía. Y ese juicio también estuvo en proceso. Entonces, puede intervenir en el litigio de inventario de bienes aquella persona que estuvo pidiendo paternidad o su derecho a la paternidad o reclamó la paternidad, aquel señor. Entonces, he aquí la cuestión. La la Corte Suprema de aquel tiempo ha emitido una Gaceta Judicial número 6 en la serie 5, en la página 255, da la solución a este tema y manifiesta que esa persona no puede intervenir porque la situación es sencilla, no está determinada todavía su filiación y por lo tanto ese derecho que tiene por representación a intervenir en esta liquidación de la sociedad conyugal. También se dice que las personas y los legatarios, ya saliendo del tema de esta persona, los legatarios pueden reclamar inexactitudes en el inventario, es decir, qué sé yo, se me ocurren linderos equivocados, cabidas, eh, exclusión, inclusión de bienes, pero también pueden reclamar inexactitudes e irregularidades en el trámite que se dé en los juicios de inventario. Bien, el procedimiento de inventario, como ustedes conocen, de acuerdo al 334, es un procedimiento voluntario, que empieza, de acuerdo al 335, con una solicitud que tiene los mismos requisitos de la demanda. Ojo, es una solicitud, porque evidentemente es un trámite voluntario, y los trámites voluntarios, de acuerdo a la doctrina, no tienen contradicción, no son cosas, sino es un mero procedimiento para que el juez avale ciertas circunstancias y puedan luego, en la vía administrativa, poder ser ejecutados. Así, el código, digamos, el procedimiento es voluntario. Y recordemos también que dentro del procedimiento voluntario hay una serie de situaciones que se pueden dar dentro de esto y el código lo señala. Entre ellos está el inventario de bienes. Pero el inventario de bienes es un procedimiento voluntario y un procedimiento voluntario que tiene su propio procedimiento, valga la redundancia, y un procedimiento que ha causado, al menos al principio y hasta ahora, muchos dolores de cabeza en la tramitación de este tipo de juicios. Bien, el artículo 341 establece que la persona o quien acceda a la administración de justicia solicite al juez que forme un inventario. Esta cuestión la traigo a colación porque recordemos que el artículo 142, por ejemplo, del Código Orgánico General de Procesos, establece que las personas pueden presentar ciertas pericias, experticias realizadas con la presentación de la demanda, con el único requisito que sean realizadas con peritos acreditados en la función judicial. Entonces, cabe la pregunta aquí, ¿se puede presentar con esta solicitud ya un peritaje realizado sobre los bienes que se pretende que sean inventariados? Yo pienso que no, porque precisamente dice, el juez es el que tiene que solicitar o tramitar este inventario o este peritaje o este informe a fin de que luego sea puesto en conocimiento de los sujetos procesales y allí recién empieza la discusión del juicio de inventarios con las objeciones que pueden haber a este. Entonces,
como manifestaba, el juicio de inventarios inicia con la solicitud. Esta solicitud tiene que ser calificada por el juez y una vez calificada tiene que nombrar él un perito para que realice el alistamiento y avalúo de los bienes. Este perito se le dará un término eh, judicial a fin de que presente su informe. Y aquí viene otro problema. El artículo 345 del COGEB establece que una vez presentado el informe, este se corre, el juzgador podrá, correrá traslado a los interesados y simultáneamente convocará audiencia. Ojo, simultáneamente convocará audiencia. El artículo 336 del COGEB dice que podrán presentarse las objeciones y observaciones en los juicios voluntarios luego, hasta antes de la convocatoria a audiencia. Pero en este caso tenemos que el código nos dice que simultáneamente llamemos a audiencia. Entonces, si simultáneamente llamamos a audiencia, ¿cuándo hacemos las observaciones? Si ya precluyó el tiempo. Entonces, debemos nuevamente recurrir en estos casos a lo que establece el artículo 18 del Código Civil para la interpretación de las leyes. Y este término simultáneamente tiene que ser entendido de acuerdo al espíritu de la ley, dice el Código. Y muchos tratadistas, en cambio, también dicen que no hay el espíritu de la ley. Si no, tendríamos que ser una suerte de brujos o personas entendidas en cuestiones paranormales para poder entender a los espíritus. Pero bueno, llegando nuevamente al tema, eh, entendiéndole nuevamente al espíritu de la ley, entonces simultáneamente tenemos que entenderle en relación con lo que el COGEB establece en el artículo 72, si mal no recuerdo, sobre los términos que nos da la ley. ¿Cierto? Entonces, los términos son judiciales y legales. Los términos legales son aquellos que están previamente determinados en la ley, ¿cierto? 10 días 30 días para contestar la demanda, 10 días para apelar, 30 días para casar. Y los términos legales son aquellos que en caso de ausencia el juez los suple. Y precisamente aquí debería ser esto. Simultáneamente debería ser entendido un término razonable para que se pueda contestar y en caso de haber objeciones, perdón, después se pueda observar el peritaje y en caso de haber estas observaciones, allí poder transformar este procedimiento sumario, perdón, este procedimiento voluntario al procedimiento sumario. Bien, entonces, lo que se ha hecho y en el Austro y conozco de algunos juzgados de primer nivel, y eso es lo que se hace, se les concede un término común a las personas, a los sujetos procesales a fin de que hagan las observaciones, qué sé yo, por ejemplo, 10 días. Si han observado en esos 10 días el peritaje, o mejor dicho, si no han observado, se llama a una audiencia y se resuelve. Y si han observado, automáticamente se convierte al procedimiento sumario, se les otorga 15 días para que anuncien las pruebas en común, para que anuncien las pruebas respecto de las observaciones realizadas, se convoca una audiencia y se resuelve las situaciones. Bien, también sobre este procedimiento del inventario respecto a la conversión, también dice que cuando haya objeciones respecto de cualquier objeción, digamos, cualquier objeción, ¿sí? No importa aquí la objeción que se le haga, esta pasará a sumario. Pero cuando hayan objeciones respecto a la inclusión, o mejor dicho, sobre la propia inclusión de propiedad o dominios incluidos en el inventario, estos deberán ser en juicio ordinario. Al respecto de esta última cuestión que hemos manifestado respecto del juicio ordinario, dice que sea sobre
reclamos sobre propiedad y dominio de los bienes incluidos en el inventario. Ahora, ¿qué pasa con los que han sido excluidos del inventario? Yo considero que las exclusiones del inventario deberían ser tratadas en la vía sumaria, porque la norma establece, ¿no es cierto? Dice, los juicios los juicios o los trámites para los juicios están plenamente determinados en la ley, y los que no estén verán en juicio ordinario. Entonces, por lo tanto, aquí es una inclusión, es una exclusión, y toda observación es en juicio sumario. Entonces, es una observación más que debe ser tratada en el juicio sumario y no en el ordinario. Bien, hemos terminado con los inventarios. Pasaremos a la partición de bienes hereditarios. No sé si hay alguna pregunta sobre los inventarios. Sí, doctor, tenemos un par de manos levantadas. Vamos con, primero había levantado el doctor Felipe Ochoa, luego Mónica Uribe. En ese orden. Vamos, lo escuchamos, doctor Ochoa. Compañeros de la sala, muchas gracias. Gracias, doctor Hugo, por la oportunidad. Una pregunta sencilla con este preámbulo. Una causante deja un terreno grande donde hay 4 herederos. 4 herederos. 4 herederos. De los 4 herederos, 2 ya vendieron sus derechos hereditarios a uno. Es decir, ahora aparecen en la historia de dominio 2 actores, 2 herederos. Uno quiere vender, el otro no quiere vender. Pregunto, por ser solo este bien, un terreno grande, que tiene su avalúo catastral perfectamente definido y no hay probabilidades de algún acuerdo conciliatorio, que ya lo he intentado, pero no lo hay. Entonces, debo yo presentar una solicitud de partición judicial, pero por ser esto tan sencillo, es indispensable hacer el inventario conociendo que hay un avalúo catastral perfectamente definido. ¿O no, doctor? Esa es mi pregunta. Bien, gracias por la pregunta. Buenos días, doctor. La norma es clara. Respecto de bienes hereditarios, es necesario que previo a la partición exista un inventario y alistamiento de bienes, precisamente para precautelar los derechos, tanto de los que están en este momento disputándose o en la pretendida partición de ese bien. También pueden haber terceras personas o herederos presuntos o desconocidos, y además pueden haber también otros bienes y también deudas. Entonces, es necesario determinar a ciencia cierta o determinar a ciencia cierta, y también como un preámbulo a la partición de bienes, que debe inventariarse todos los bienes. Es necesario claro, bueno, como usted dice que no es imposible una partición extrajudicial, pero es necesario, creo que el inventario, o es indispensable, es un requisito. Recordemos que los requisitos, ¿cierto? Si bien el artículo 169 de la Constitución dice que no se podrá negar justicia a so pena de Omisión perdón, de forma. la omisión de formalidades, ¿cierto? Pero estos son requisitos, sí, y los requisitos son requisitos establecidos en nuestra normativa, que son de orden público y por lo tanto tienen que ser cumplidos. No está a discreción de los sujetos procesales ni del juez aquella posibilidad de evadir o saltarse el inventario. Principio de obligatoriedad de las formas procesales, que lo desarrolla Davis de Echandía en su obra Derecho Procesal Penal, y que también ha recogido la nuestra Corte Nacional y Corte Suprema de Justicia en los fallos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Vamos con la pregunta de Mónica Uribe y luego Carolina Vivar. Tiene la palabra, doctora Uribe.
Muy buenos días, doctor, y también con los compañeros. Bueno, mi pregunta es, básicamente, hablaba de los inventarios. Que pelea que por el derecho de las mujeres. Aló, Sí, le escuchamos, doctora. ya. Tengo un problema de internet, perdón. Hablábamos del inventario y también hablábamos específicamente de lo que es el peritaje, que simultáneamente se llamaba audiencia, ¿no? Y antes de audiencia se podía hacer las observaciones necesarias al peritaje. En ese sentido, En ese sentido, mi pregunta es específicamente, ¿las observaciones se pueden realizar dentro de la audiencia, específicamente en el tema de valor de un bien? Si no estoy de acuerdo en un valor de un bien, ¿puedo hacer las observaciones y pedir nuevo peritaje? Esa es mi pregunta, estimado doctor. Gracias por la pregunta. Precisamente les decía yo que el procedimiento que se ha dado para el inventario de bienes nos ha causado muchas discrepancias entre jueces y la judicialidad, o digamos en el ejercicio del derecho. ¿Por qué razón? Porque la norma dice que si inmediatamente o concomitantemente se convocará a la audiencia única dentro del proceso voluntario. Sí, pero la norma dice, en caso de existir alguna observación, este procedimiento se tramitará en juicio sumario o en juicio ordinario. ¿Es verdad? Entonces, algunos juzgadores que he conversado, que he tenido la posibilidad de conversar, manifiestan que efectivamente ellos llaman a una audiencia, ¿cierto? Presentado el peritaje, ellos llaman a la audiencia, conforme lo establece el 345. Y allí, si se oponen, empieza nuevamente el trámite de los 15 días o le cambian a sumario y empiezan el trámite concediendo el término de 15 días comunes para la prueba. Pero yo considero, desde mi punto de vista personal, que esto no es factible, primeramente porque sería una pérdida de tiempo, gasto de audiencias que pueden ser utilizadas en otros juicios. Entonces, yo considero que una vez propuesta la oposición, el juez debe automáticamente o inmediatamente, de oficio, si quiere, eh, transformarle a juicio sumario y conceder el término de 15 días. Y además, ¿por qué razón? Recordemos, los razones por las que el COGEB, o uno de los razonamientos para promulgar el COGEB, fue que el sistema sea por audiencias y una audiencia única y en el ordinario, dos audiencias. Entonces, estamos distorsionando ese espíritu del COGEB. Al determinar, ya no tendríamos una audiencia única, sino tendríamos ya dos audiencias dentro de un mismo trámite. Y vamos a discutir dos veces lo mismo, porque si llamamos a audiencia tenemos que estar primeramente cuestiones de excepciones previas, procedimiento, procedibilidad, acuerdos o transacciones, y una serie de cuestiones más que teníamos que ser, y sería ocioso repetir. Por eso yo considero que la cuestión o el trámite debería ser como más o menos lo he explicado de acuerdo a mi criterio. Muy bien, Recordemos que ese es mi criterio dígame. como, como persona, no es una cuestión jurisprudencial. Perfecto, muchas gracias, doctor. Escuchemos entonces a Carolina Vivar y luego vamos con Maritza Aro. Buenos días, doctores. Buenos días a todos los presentes. Sí, es una pregunta con respecto a lo que trataba el doctor, la fijación de sellos. Sí, eh, nos decía que la fijación de sellos se puede hacer dentro de lo que se está ya liquidando. Mi pregunta sería si en providencia preventiva nosotros solicitáramos lo que es el uso de habitación por menores de edad en causa de divorcio. ¿Se podría realizar esta providencia preventiva de fijación de sellos dentro de la habitación del uso? A ver, allí recordemos que
la fijación de sellos o las providencias preventivas están determinadas en el 130 del Código Civil respecto de las cuestiones de la sociedad familiar. Durante los juicios de divorcio, disolución o liquidación de la sociedad familiar o cualquier otra controversia entre cónyuges, a petición de cualquiera de ellos, el jurador ad litem podrá tomar las providencias que estime conducentes a la seguridad de los bienes. Entonces, pero si tenemos aquí la cuestión que usted manifiesta de la vivienda destinada, o perdón, el inmueble destinado a vivienda de los niños, niñas o adolescentes con su familia, no pudiéramos tomar aquellas medidas, pues estamos desprotegiendo a niños y estaríamos, por ende, violentando sus derechos y sobre todo el derecho a la vivienda. Por eso dice que el juez, de creer lo necesario, tomará esas medidas. Y lo que respecta es para asegurar bienes que puedan desaparecer, pero yo creo que una vivienda no va a desaparecer. Si no es cuestiones, dineros, objetos valiosos que puedan ser fácilmente, puedan desaparecer fácilmente. Y con respecto a los enseres, doctor, ahí no podrían en este caso poner la aplicación de sellos, o tampoco se podría por el No, interés. porque allí lo que se tendría que hacer es un alistamiento provisional nada más, como por parte del juzgador, pues habrán, qué sé yo, una cocina, una refrigeradora, Exacto. que son necesarios para la vida de las personas o para el convivir diario, esas no pueden ser sujetos de medidas de cautelares. Es como, por ejemplo, si en este rato me quitaran los libros, los códigos, la computadora, yo no pudiera trabajar, entonces esas cuestiones no son sujetas de medidas de protección, preventivas, perdón. Perfecto, gracias, doctor. Muy bien, vamos entonces con Maritza Aro y finalmente con Marta Vélez. Doctora Aro. Muy buenos días con todos. Doctor, mi pregunta va en lo siguiente. Estoy en un juicio de inventario en la cual la señora jueza, a la fecha, llevamos con el sorteo del 6º perito solicitado. Hemos solicitado a su señoría que nos derive esta situación de estos peritos que han interpuesto valores exuberantes. O sea, solamente es una vivienda y una moto que tiene evaluado como $40. Y le quieren cobrar $4.500, $1.500, esos valores, en la cual nosotros hemos solicitado que se los lleve a la Corte Provincial, a disciplinario. En todo caso, ha sido caso omiso de parte de la señora jueza, tampoco ella como le correspondería, previo a esto, de poner los valores que se puedan dar con los peritos según el caso, no nos ha determinado nada, sino que sencillamente tenemos nosotros que volver a solicitar un sorteo y así nos estamos yendo y se está dilatando esto cada vez más. ¿Qué podría hacer? Porque ella no hace ninguna acción por querer resolver esto, sino que se está dilatando. Tenemos ya tiempo con este juicio. A ver si le entendí su pregunta. En un juicio de inventario se han nombrado ya 6 peritos. Así es. Y usted nos habla de una cuestión de $1.000, algo así. ¿Qué son los honorarios fijados al perito? Sí, los honorarios que el perito impone, ¿no? A ver, el perito no puede imponer los honorarios. Hay el reglamento de honorarios para peritos. Sí, hay una tabla. Peritos que establecen una tabla y el juez es el que impone el honorario del perito o establece el honorario del perito. Incluso en Providencia y el sistema SAGE, por conocimiento, experiencia, el sistema SAGE es el que allí se establece incluso cuál es el monto que se fija como honorarios para el perito.
Hemos solicitado que envíe a control disciplinario, pero nos envían desde la Corte Provincial que eso se tiene que derivar a coordinación financiera. O sea, no se nos está haciendo caso en ningunos lados. Por eso es que estoy preocupada, porque el cliente pues no está con la condición económica para pagar esos valores de Yo creo que usted debe hacer una solicitud al señor juez o jueza que conozca la causa y que se aplique el reglamento de honorarios para peritos. Ya lo hice ya Hay una tabla, hay una tabla reiteradas establecida. ocasiones, pero no hace caso omiso a todo lo que se le solicita. O sea, ni siquiera lo nombra en sus autos ni resoluciones, no. Para eso hay la responsabilidad administrativa de todos los funcionarios públicos, no solamente judiciales, con el deber de debida diligencia y cumplimiento de nuestras obligaciones. Y esto tiene ciertas repercusiones, como le digo, administrativas, que deberían ser conocidas por el ente disciplinario mediante la denuncia o denuncia pertinente. Porque lo hice en coordinación y justamente coordinación dice que él es la jueza, es la que debe de hacer la resolución, pero lamentablemente. Pero creo que, no sé, usted es de la provincia del Huasco, pues. Pero estoy en Durango. El caso es en Durango. Ustedes tienen allí un director administrativo y un director disciplinario del Consejo de la Judicatura. Entonces, ellos son las personas encargadas de conocer y de sustanciar las peticiones y quejas como las que usted está planteando. Perfecto, gracias. Gracias, doctor. Y finalmente vamos con la pregunta de Marta Vélez. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Mucho gusto. ¿Es procedente, doctor, es procedente que en el caso de que ya se encuentre convocada la audiencia y en el desarrollo de la audiencia, la parte demandada haga conocer que existen otros bienes que no se encuentran inventariados? El juez debe suspender la audiencia y disponer que se realice el inventario de esos bienes. Suspender la audiencia. A ver, yo le manifestaba que hay dos posiciones respecto al trámite del juicio de inventarios. Uno, que ciertos compañeros jueces lo llaman directamente a la audiencia y ahí se discute si hay o no hay observaciones. Entonces, si es en ese trámite, si es en el trámite más o menos como le estoy explicando, es una observación, ¿cierto? Hay más bienes que deben ser incluidos. Entonces, el juez tendrá que suspender, pasarlo al juicio sumario, concederle 15 días de anuncio de pruebas. Usted presentará allí, ¿no es cierto?, qué sé yo, escrituras públicas, matrículas de carros, letras de cambio, para determinar que hay más bienes, ¿no es cierto? Y la contraparte también presentará las pruebas de descargo para manifestar si es que cree que no hay esos bienes no son de la sociedad o de los bienes hereditarios. Entonces, en ese caso, usted ya tiene las pruebas, o digamos, suspende y le concede, y usted presentará las pruebas. En el trámite que más o menos que le digo yo, que el juez debe suspender, o digamos, correr traslado con el inventario, si hay objeciones transformadas usted ha presentado por escrito, digamos, el ejemplo de las observaciones que hay más bienes, entonces se le concederá 15 días y usted allí anunciará la prueba que va a evacuar en la audiencia respecto de esos bienes que usted alega que hay y que no han sido inventariados. Ok, doctor, gracias. Perfecto, muchas gracias. Podemos continuar entonces, estimado doctor. Gracias. Bien, una vez que se ha hecho el inventario de los bienes y se ha resuelto aquellos que entonces deberíamos pasar a la partición o a la liquidación, en este caso de la sociedad conyugal, de acuerdo al tema que estamos analizando. Esta partición o la liquidación es un procedimiento judicial o extrajudicial por el que se da término al estado de comunidad de bienes.
se da cuando en cualquier caso exista condóminos, indivisibilidad o comunidad de bienes. Su objetivo, como es manifestado, es determinar ya definitivamente la propiedad sobre sobre los bienes que le corresponde a cada persona o cada condominio. Excepción de esto tenemos que no se puede llegar a la partición es cuando esté construido el patrimonio familiar, la propiedad fiduciaria y el usufructo. Precisamente, y lo que conversábamos ayer de la pregunta que alguien me hacía sobre la propiedad fiduciaria, esta, como hemos manifestado, al menos la propiedad fiduciaria en materia del Código Civil o la propiedad fiduciaria en cuestiones de civil, es una limitación al derecho de dominio que se da hasta que se cumpla la condición que se ha impuesto o ha pasado el término de 15 años, que es el tope para este tipo de propiedades. La partición, de acuerdo al artículo 1338 del Código Civil, dice que cualquier asignatario o cualquier cónyuge en forma individual o singular o universal pueden pedir la partición de bienes. Hacemos un poquito más rápido esta. Bien, también se puede dar la partición de bienes, bueno, en primer lugar, como manifestaba, la partición de bienes es una institución que da pues terminada, como decíamos, la indivisión, así lo establece el artículo 1338 del Código Civil. Los acreedores hereditarios también, ellos pueden oponerse a que se apruebe la partición sin que se haya determinado parte del bien o parte del pago de las deudas. Es decir, que se puede intervenir en la partición impidiéndola o objetando dicha partición cuando los acreedores no hayan sido tomados en cuenta y no se haya destinado uno de los o algo o parte de los bienes para el pago de estas deudas. La partición por naturaleza, como hemos manifestado, el objetivo es que estos no queden en indefensión. Perdón, en indivisión. Esto no puede quedar en indivisión ninguno de los bienes comunes. Pero pueden haber acciones humanas que dificulten o que se deben tener en cuenta en caso de que para la partición de bienes. Por ejemplo, es que un heredero puede disponer de su cuota, pero no puede transferir el dominio de una cosa concreta porque nada le pertenece hasta antes de la partición. Es decir, que una persona puede disponer de la cuota, ¿cierto? Pero no esta persona que compró la cuota no puede pedir la partición porque no es el dueño o no es el dueño o quien es parte principal de las herencias o de la sociedad conyugal. También puede suceder que los acreedores del heredero pueden embargar la cuota del heredero, pero no pueden embargar la totalidad del bien. También se puede vender un objeto, ¿cierto? Pero esta venta, ¿no es cierto?, está sujeta a la condición de qué es lo que pase en aquella partición. Es decir, por ejemplo, en una sociedad conyugal hay dos casas y uno de los cónyuges dice que vende, digamos, la casa de Cuenca. Hay dos casas, ¿cierto? La una en Guayaquil y la otra en Cuenca. Y uno de los cónyuges dice, yo vendo mi casa por los gananciales que tengo en mi casa en Cuenca. Pero más resulta que no llega a un acuerdo, se hace el sorteo para la partición y le toca el bien de Guayaquil. Entonces lo que ha hecho es una venta de cosa ajena que puede ser ratificada o no por el dueño legítimo de este bien. También puede darse el hecho que si
vendido un bien, sus herederos y acciones, el comprador no puede pedir la exclusión del lote de la partición porque no es dueña exclusiva, sino lo que cabe es pedir la partición. Eso es decir, quien compra los derechos y acciones o los gananciales respecto de toda la heredad, este puede únicamente pedir la partición de acuerdo al 1331, me parece, 41 del Código Civil. También se debe tener en cuenta que ya hablamos el día de ayer que por naturaleza la partición es imprescriptible. Así lo determina el 1338 del Código Civil cuando dice lo siguiente. Artículo 1337. Ninguno de los coasignatarios de una cosa individual o singular estará obligada a permanecer en indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. Podrá siempre pedirse. Esta es la naturaleza, o digamos, uno de los razonamientos que se hace o que ha determinado que la partición sea imprescriptible. Otra cuestión de imprescriptibilidad tenemos también lo que nos ha enseñado la Corte Suprema de Justicia en una sentencia contenida en la Gaceta Judicial número 3, número 129, en la página 2267, en el que determina que se establece la prohibición de prescripción entre comuneros. Y esto se fundamenta en una razón muy valedera y muy razonable, pues la prescripción de las cosas se da con el ánimo de señor y dueño de una cosa que no nos pertenece por el paso del tiempo. Pero en cambio aquí tenemos comuneros, todos son dueños, entonces no pudiera operar la prescripción, todos están poseyendo, todos son dueños, entonces no hay la situación de un bien ajeno en este caso. La partición también hay dos tipos de partición, en la partición extrajudicial o convencional y la partición judicial propiamente dicha. El artículo 1345 del Código Civil establece la posibilidad de los herederos de partirse de manera voluntaria los bienes de la sociedad conyugal y de una herencia. Lo único que los requisitos son que para que opere que todos sean capaces y tengan libre disposición de sus bienes, que todos estén conformes con la partición y nadie se oponga a este hecho. Esta partición debe hacerse de acuerdo a lo que establece el artículo 18 del de la ley notarial, en la que establece que como atribuciones exclusivas de los notarios, la partición extrajudicial o la partición con acuerdo de todas las partes. Para que esta partición también sea válida, es necesario que se dé el visto bueno o la aprobación de los GATS municipales en donde estén los bienes materia de la partición. Prohibición expresa para la partición convencional o extrajudicial es cuando hayan personas incapaces y exista herederos ausentes. En esta parte, recuerden ustedes antes de las últimas reformas de la ley notarial, la partición, en primer lugar, y el COGEP también que se reformó, la partición era estaba sometida al procedimiento voluntario, con atribuciones exclusivas de los notarios. Y a aquellos se les daba la posibilidad de que comparezcan las personas, traten de realizar la partición, pero si no pueden realizar la partición de manera voluntaria, esta documentación que recopiló el notario iba a uno de los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia para que continúe y pueda realizarse la partición. Creo que esta reforma que se hizo y esta omisión a esto es contraproducente por un sentido sencillo del principio de concentración.
¿cierto? Sí, el notario ya tuvo la posibilidad de conversar con las partes, llegar a posibles acuerdos, e incluso para esto se entiende que se realizó un peritaje, un avalúo y formas de partición que podían darse entre ellos. Pero si no podían, entonces esto llegaba al juez, pero ya llegaba con un adelanto, con algo mucho más adelantado, como son inclusive esas experticias y posibilidades de partición que mucho ayudarían a la Administración de Justicia para resolverlo de manera más pronta. Pero esto se eliminó lamentablemente y quedamos nuevamente en que la partición es voluntaria y la partición convencional sí es de atribución de los, de los notarios, pero sin esta posibilidad como del manifiesto. En cambio, la partición judicial es aquella realizada ante un juez de familia, mujer, niñez y adolescente, a quien se le presenta un trámite o una demanda, mejor dicho, en el trámite sumario. ¿Es factible o es procedente esta partición cuando no ha sido hecha por el causante, no se han puesto de acuerdo los herederos o hayan sido sujetos de tutela o hayan personas sujetos de tutela o curatela? Y como les decía antes, cuando una persona esté desaparecida o esté ausente, necesariamente necesita ser la partición judicial. La partición judicial tiene sus pros y sus contras. Dentro de la partición extrajudicial se da como garantía la obligación de los jueces, que es la imparcialidad. También tiene una garantía y de peso, que es que sus títulos de propiedad que son otorgados mediante resolución judicial, estos no pueden ser revisados por ninguna autoridad. Deben ser de cumplimiento obligatorio por todas. Los inconvenientes que tenemos frente a la partición judicial es el tiempo que demora en la administración de justicia debido a la excesiva carga procesal que existe, especialmente en materia de familia. También hay ciertos inconvenientes en cuanto a la forma como se parte dentro de la partición judicial. Pues en caso de no haber el acuerdo, se procederá, por ejemplo, a una subasta. Y en esa subasta pueden intervenir terceras personas y ese patrimonio familiar que tal vez fue un tesoro de toda la familia, se desintegra y pasará a manos de terceras personas, dejando así los recuerdos de la familia a un lado. También puede darse por sorteo, por ejemplo, y aquí cuando se da por sorteo también puede haber ciertas cuestiones que las personas no van a quedar satisfechas con, a unas personas les tocará una cuestión que no querían, lo cual va en desmedro de los derechos y también de esa integridad familiar que debe haber siempre luego de una repartición de herencias. También la partición judicial debe ser necesariamente hecha cuando interviene el Estado. Así lo ha resuelto la Corte Suprema en la sentencia número 68 del 14 de marzo de 1973, publicada en la Gaceta Judicial número 105, serie 2, y determina la obligatoriedad de pasar por la vía judicial la partición de herencias cuando el Estado intervenga como heredero forzoso. Otra situación que también debe darse como norma o digamos como partición judicial es cuando exista un heredero ausente o cuando el heredero esté ausente. En este caso, para proceder a la partición se debe nombrar un curador quien representará delante del juicio y quien también responderá luego por los bienes que se le asigne a esta persona que está ausente. Y así hemos determinado lo que es la partición de bienes de la sociedad conyugal o bienes hereditarios. Ahora, dentro del procedimiento, ¿a quién dentro de los oyentes y presentes en esta diligencia, quien me establezca en dónde está el procedimiento para la partición dentro del COGEB?
se va a ganar no solo un diplomado, sino una maestría en Derecho de Familia. Como vemos, y ustedes habrán analizado el Código Orgánico General de Procesos, ha establecido una serie de procedimientos: ordinario, sumario, voluntario, monitorio, especial para homologaciones de sentencias, otros para el inventario de bienes, un procedimiento para también voluntarios que se han dado dentro de nuestra legislación, pero no ha establecido un procedimiento específico para la partición de bienes. Esta situación se da, y leyendo incluso doctrina de algunos años atrás, como es, por ejemplo, del doctor Juan Larrea Holguín, él en sus libros de tratados de derecho civil, cuando habla sobre sobre las herencias, al hablar del inventario manifiesta, y él es partidario que precisamente no debe existir un procedimiento específico o determinado para el caso de la partición de bienes, precisamente porque en la partición de bienes tiene una complicación bastante grande respecto del trato que se deben dar, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos, de acuerdo al Código Civil, en donde tenemos la única normativa que establece sobre la partición de bienes, dicen ellos en este artículo, al hablar de cuestiones para la partición, habla sobre las cuestiones sobre propiedad de bienes y las cuestiones previas a la partición. Artículo 1347 y 1348. Dice: antes de proceder a la partición, se decidirán por la justicia ordinaria las controversias sobre derechos a la sucesión por testamento, habientestato, desdoblamiento, incapacidad o indignidad de los asignatarios. El artículo 1348 dice: las cuestiones sobre propiedad de objetos en que alguno se alegue un derecho exclusivo y que en consecuencia no deben entrar en la masa partible serán decididas judicialmente y no retardarán la partición por ellas. Decididas a favor de la masa partible, se procederá como en el caso del artículo 1365. Es decir, tenemos aquí lo que se denomina las cuestiones de resolución previa. ¿Cómo debería ser el procedimiento? No tenemos un procedimiento. El artículo 7 del Código Civil, el artículo 169, prohíbe a la Administración de Justicia denegar aquella bajo pretexto de oscuridad o inexistencia de la ley. Nosotros, como juzgadores o la Administración de Justicia, está en la obligación de proteger el derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva, es decir, al acceso a la justicia y un debido proceso. Entonces, en base de eso, y también en lo que establece el artículo 29 del Código Orgánico de la Función Judicial, si mal no recuerdo, establece las formas como se deben aplicar la ley, o debe administrarse justicia aplicando primero la Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes generales, reglamentos, jurisprudencia y doctrina. Entonces, en base de eso, tenemos que resolver y realizar un procedimiento debido, que a mi criterio, en este tipo de casos, sería lo siguiente. El demandado presenta su demanda respecto a la partición de bienes, adjuntando como habilitante para aquello el inventario de bienes. Presentada esta demanda, el juez debe calificarla. Y en la calificación, comprendo yo, que debe hacerse lo siguiente: calificar la demanda, ordenar la citación a los demandados, a los herederos, presuntos, desconocidos, presuntos y desconocidos. Luego de eso,
una vez citados, concederles un término prudencial o judicial para que se presente cuestiones de resolución previa. Si existen cuestiones de resolución previa, tendría que determinarse un nuevo plazo, o un nuevo término, mejor dicho, judicial, a fin de que se anuncie las pruebas que se crean asistidos los sujetos procesales, a fin de determinar la existencia o no, o la inclusión o no de un bien a la partición. Hecho esto, se convocaría nuevamente a una audiencia para resolver. La resolución que se haya adoptado pasa, ahí sí, a la ejecución ya de la partición. Y previo a hablar de la ejecución de la partición, también se ha dado dentro de la práctica judicial, un inconveniente o una discusión de cuando existen bienes inmuebles sujetos a partición, ¿desde cuándo se debe contar con los GAD municipales? O mejor dicho, si el GAD municipal es o no sujeto procesal dentro de los juicios de partición. A criterio personal, considero que los GADs no son sujetos procesales dentro del juicio de partición, porque la partición está dada, como decíamos en el 1335, me parece, que determinaba quiénes son o quiénes pueden pedir la partición, y entre ellos no está precisamente los GADs municipales que puedan pedir la partición, sino que ellos son entes reguladores del suelo, como lo establece el COTAD, y como entes reguladores del suelo, tenemos que determinar, o tener la administración de justicia y los ciudadanos, tenemos que obedecer las leyes y los reglamentos y las ordenanzas que ellos determinan sobre el ordenamiento del suelo. Entonces, es para eso que se debe contar con el municipio, para determinar si la partición de bienes inmuebles puede o no, o cumple o no con las ordenanzas municipales dadas sobre el suelo de cada uno de los cantones. Entonces, por ende, el contar con el municipio incluso sería hasta antes de aprobar la hijuela partitoria. Es decir, hecha la hijuela partitoria o la propuesta de hijuela partitoria, esta debería ser conocida por el GAD municipal, y si el GAD municipal lo aprueba, pues también se aprobará esta hijuela y se elevará a escritura pública para la correspondiente inscripción en los registros de la propiedad de los cantones donde estén estos bienes que se han partido. Bien, para la ejecución de la partición, previamente, considero que también se debe hacer un nuevo avalúo de los bienes que existan, y además pedirle al perito o hacer un informe pericial a cargo de los sujetos procesales que determine propuestas sobre cómo se pudiera hacer la partición de los bienes. Es decir, pedirle que haga 3 propuestas, 2 propuestas de a ver cómo y cómo se pudieran repartir partir los bienes, los herederos o los socios de la sociedad conyugal, o los excónyuges, mejor dicho. También en la partición deben repartirse los frutos que hayan producido los bienes materia de esta ejecución. Cuando no sea posible, no se hayan llegado de acuerdo, no puedan dividirse los frutos que han producido los bienes de la sociedad, estos pasarán a remate o a venta forzosa. Otra forma de repartirse los frutos es que estos se tengan o deben ser exigidos, mejor dicho, a la persona que administre los bienes, y éste esté en mora. Y los frutos también deberán ser entregados a los herederos a prorrata de la cuota hereditaria que poseen. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento
Sí, el doctor Pepe Granda tenía levantada su mano. Doctor, no sé si quisiera formular su pregunta. Gracias, doctor Armijos. Doctor Luigi, Sí, doctor Granda, dígame. yo les compartí ahí en el chat lo que establece el COGEP, el 332.10 sobre el procedimiento de sumario, la partición no voluntaria, dice procedimiento sumario. Y también el 473 del COTAD establece que en caso de partición judicial de inmuebles, los jueces ordenarán que se cite, ni siquiera dice que se notifique, dice que se cite con la demanda a la municipalidad del cantón o distrito metropolitano y no se podrá realizar la partición sino con informe favorable del respectivo consejo. Si de hecho se realiza la partición, será nula. En caso de partición extrajudicial, los interesados. Bueno, en este caso, por experiencia, hay diferentes criterios en la aplicación del 473. Algunos jueces mandan a completar la demanda porque no se adjuntó este informe, pero en la práctica esto es imposible que puedan completar en 5 días. Y ha existido apelaciones inclusive. En el caso particular, no exijo este requisito, pero admito la demanda y obviamente hago notar que se deberá cumplir en su momento. Es más, para facilitar las cosas, a veces hasta de oficio me ha tocado mandar el respectivo oficio a la municipalidad, en este caso o al distrito metropolitano, para que remita el informe en el que se establezca si es o no partible el bien inmueble. Pero finalmente concluir esta pequeña intervención, doctor, diciendo que los juicios de partición en la actualidad son muy pocos, aún, pese a la vigencia del COGEP desde el año 2016 en su totalidad. No hay muchos, no son muy frecuentes todavía los juicios de partición con COGEP. Son muy pocos en la práctica. Yo tengo prácticamente uno en mi despacho. No hay más. Inventarios sí ya se ha resuelto gran cantidad. A veces ya se aprueba el inventario y no llega el de partición. No son muy frecuentes aún con el COGEP, quiero decir, en resumen. ¿Qué opina respecto sobre los dos artículos, doctor? ¿Cómo aplican en su jurisdicción, en el ASUAI? ¿Qué nos puede comentar al respecto sobre el 473 del COTAD? Sí, precisamente les decía yo que yo considero que el 473, si bien dice, se citará al GAD municipal a fin de que se cuente con un informe para la partición. Yo les decía precisamente que si bien se debe contar con el municipio o con el GAD, pero este no es parte procesal, no es sujeto procesal en sí, porque los sujetos procesales dentro del juicio de partición son todos los que tengan interés en la partición. Y quienes tienen interés en la partición también lo ha determinado el Código Civil, como manifestábamos, son los herederos, el cónyuge, los acreedores, y ninguna de estas es del municipio. Entonces, por lo tanto, se debe contar con el municipio, citarle con al municipio en cualquier momento, no necesariamente al inicio de la demanda, pero sí en cualquier momento antes de aprobar la hijuela partitoria. ¿Por qué razón? Se habla también del informe que debe dar el municipio. ¿Informe de qué nos va a dar el municipio si recién estamos empezando la demanda? No hay cuestiones de resolución previa, no existe ninguna antecedente que pueda determinar la intervención necesaria del municipio. El municipio interviene única y exclusivamente como ente rector del suelo para determinar si ese bien o esos bienes pueden o no ser partibles. Nada más. Entonces, el momento que hacemos un proyecto de hijuela partitoria y contamos con el municipio nos va a decir sí o no.
Y en base de eso podremos resolver los jueces y proceder con la partición. Por eso pienso que esa situación, como vuelvo y manifiesto, repito, el municipio no es parte, es un ente regulador del suelo a quien se le tiene que consultar si esa forma de partir está bien o está mal. Porque vamos a tener por ejemplo, un informe que dice sí es partible, pero hacemos una partición, se me ocurre, ¿no es cierto?, un terreno de 20 metros de frente por 20 de fondo, y le decimos al heredero o al cónyuge A le damos 15 metros y al otro 5 metros. Llegamos a la aprobación del hijo de la partitoria y el municipio debe decir que está loco. Los frentes tienen que ser mínimo de, qué sé yo, 10 metros. Y ustedes no cumple con la normativa, por lo tanto les rechazamos. Hay un informe que sí se puede partir, pero no se puede partir. Por eso es que la cuestión práctica es que se vaya con la propuesta o el proyecto de hijuela. Y ese proyecto de hijuela, sí, el municipio va a decir, ¿es pertinente o no es pertinente la partición, como ustedes han propuesto? Sí. Bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos con la pregunta de la doctora Andrea Piedra. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor, y buenos días con todos los compañeros. Doctor, en un supuesto que una pareja de cónyuges pues esté decidiendo realizar ya la partición voluntaria de sus bienes por motivo del divorcio, tenemos el evento, no, un supuesto de que esta pareja no cuenta con patrimonio suficiente para solventar sus deudas. En el mismo sentido que usted indicaba que lo podemos hacer esto de mutuo acuerdo ante una notaría, ¿no es cierto?, en el consenso total de cómo va a ser, sea que se cedan los bienes, que se renuncie a algo. En ese mismo sentido, es factible que uno de los cónyuges asuma, por ejemplo, el 80% de las deudas y la otra persona el 20%, a sabiendas que ninguno de los dos tiene cómo respaldar esto con su patrimonio. Y si esto después a un futuro acarrea algún tipo de nulidad por cuanto no se puede hacer el pago a los acreedores. Esta es mi pregunta en concreto. Muchísimas gracias. Y estamos hablando de hechos futuros e iniciestos que no se pueden pactar. En la partición lo que se puede partir es, en definitiva, tengo $100, 50 para cada uno, pero tengo también $120 en deudas, ¿cierto? Sí. Lo que se puede hacer es, yo asumo mi deuda de $60, mis gananciales de 100, tú asumes los gananciales de 100 y la deuda de $60, y cada quien tendrá, y pagaremos y seguiremos pagando la mensualidad en el banco, ¿cierto? Sí, eso podemos, pero determinar y poder garantizar que los convienes, las situaciones, no creo, no es pertinente, sino únicamente la partición que le va a aprobar el notario es sobre lo que hay, lo real, no sobre cuestiones futuras o que pueda pasar. Porque yo también puedo tener toda la cantidad de dinero del mundo, pero si me muero, entonces no puedo pactar unas situaciones futuras e inciertas. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos con la pregunta de Javier Fey y luego seguimos con Andrea Hurtado. Doctor, muy buenos días. Doctor, en el caso de que exista un bien heredado por 4 herederos, uno de ellos es un bien inmueble, una casa. Uno de ellos necesita irse al exterior para poder realizar su vida ya por otro lado, y los 3 se quedan acá en el Ecuador, pero ellos no están de acuerdo en vender el bien. ¿Qué puede hacer la persona que ya ha decidido ya salir del país y tiene esa parte heredada, ¿no? Le corresponde una parte de ese inmueble, de esa casa. ¿Qué puede hacer en ese caso? Artículo 1338. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular estará obligado a permanecer en indivisión. Es coasignatario
no le pueden obligar nadie a permanecer en indivisión. Él deberá pedir el juicio de inventario y partición y luego ese bien saldrá a remate, comprarán uno de los bienes, o si es posible la partición se les dividirá en 4 partes a cada uno, eso dependerá ya de... Pero la indivisión no puede quedar y él está en la obligación de hacer respetar sus derechos, que sería demandando la partición de ese bien que tiene, hereditario que tiene con sus otros 3 hermanos. Ok, muchas gracias, doctor. Muy bien, y vamos con la pregunta de Andrea Hurtado. Tiene la palabra. Gracias. Perdón, se apagó su... Gracias. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Gracias. Muy buenos días con todos. Mi pregunta es respecto cómo se procede con el inventario cuando hay bienes dentro del Ecuador y también fuera del país. ¿Cómo se realizaría ese trámite? Gracias. Bien, se hace el inventario de acuerdo a la normativa ecuatoriana y el Código Sánchez de Bustamante. El inventario debería realizarse, en primer lugar deberíamos determinar en dónde residía, cuál fue el último domicilio del causante. ¿No es cierto? Porque dice, el Código Sánchez de Bustamante y tanto la legislación ecuatoriana dice que la asociación se aperturará en el lugar en donde fue el último domicilio del causante. Si fue en el último domicilio del causante, es de Ecuador, entonces tendrá que realizarse bajo las reglas ecuatorianas. Es decir, hacemos el inventario. ¿Cierto? ¿Cómo tendríamos que hacer el inventario? Los bienes que hay aquí se los dará mediante un perito aquí y también se podrá pedir un exhorto a una embajada o consulado ecuatoriano en el país donde estén sus bienes, a fin de que se nombre allá un perito y evalúe el peritaje, evalúe el bien o los bienes que se encuentran dentro, y se procederá de acuerdo a las reglas ecuatorianas. Ya. Caso Gracias. contrario, si es que el último domicilio del señor o de la señora del causante fue en el extranjero, pues se regirán a las normas de ese país en donde él o ella residía. Doctor, muchas gracias. Disculpe, por ejemplo, en este caso, una parte está en el Ecuador y el otro está en España. Entonces, tendría que cada quien, según el bien en donde se encuentren en su domicilio. No, a ver, digamos que es una partición entonces de la sociedad, es una partición de la sociedad conyugal, una liquidación de la sociedad conyugal. Es en el lugar del último domicilio donde estuvo la sociedad, o de donde permaneció la sociedad conyugal vigente. Muy bien, doctor. Gracias, doctor. Ok. Perfecto, doctor. Podemos continuar. Parece que ahora tenemos que cambiarnos de chip. En vez de partir, ahora vamos a tener que dar pensiones alimenticias a quien corresponde. Al respecto, como les decía, uno de los temas a tratar es de las pensiones alimenticias a ciertas personas y menos a niños, niñas y adolescentes. Así es el tema, ¿no? Sí. Bien. Para poder hablar sobre estas situaciones de los alimentos a personas distintas, a niños, niñas, adolescentes, a ciertas personas que el Código Civil ha preveído, es necesario, creo yo, citar alguna normativa internacional que refuerza y ratifica estas situaciones y sobre todo nos da cuenta de que si bien estamos preocupados de la familia, debe responsabilizarse, como es normal, de sus congéneres, de sus parientes, no es menos cierto que también el Estado
debe proteger también este derecho que tenemos los seres humanos. Recordemos que tanto en niños, niñas o adolescentes y en cualquier persona, el derecho a alimentos es connatural al derecho a la vida. Y si es connatural al derecho a la vida, estamos hablando de derechos humanos que no son ni siquiera renunciables y de obligatoria protección por parte del Estado. Vamos a ver, por ejemplo, que el Estado nos ha botado toda la carga de esta responsabilidad alimentaria a la familia. Y vamos a ver que también que la responsabilidad del Estado está determinada por organismos o por normativa internacional. Así tenemos, por ejemplo, y le voy a permitir leer esta parte sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 11, que determina 3 dimensiones. Una dimensión de contenido, de protección y de distribución. Es así que en el artículo, en el 11.1, el derecho a un nivel de vida adecuado para la persona y su familia, el cual se integra por alimentación, vestido, vivienda, la mejora de condiciones de existencia. Una dimensión de protección es de estar protegida contra el hambre. El Estado debe adoptar medidas necesarias para la mejora de los métodos de producción, conservación y distribución de los alimentos, empleando métodos científicos. También es la obligación de divulgar conocimientos sobre nutrición y la reforma de regímenes agrarios, de modo que logren la explotación y la utilización de las riquezas naturales de manera eficaz. Una dimensión de distribución señala que la distribución mundial de los alimentos será equitativa de acuerdo a la necesidad, teniendo en cuenta tanto los problemas que existen tanto en los países que importan productos como en los que les exportan. Y a ustedes, esta normativa llama mucho la atención ante, sobre todo, la inequidad que existe en el mundo y sobre todo, de acuerdo a los datos de la CEPAL, Latinoamérica es una de las zonas más de mayor desigualdad en la repartición de la riqueza, en donde somos productores de millones de toneladas de alimento, pero aquellas a pretexto de que los precios y la libre competencia se mantenga, incluso desperdician alimentos y botan a los ríos y a las quebradas a fin de que no perjudicar el precio de aquellas, yendo en desmedro de cientos y miles de personas que padecen de hambre y viven incluso con menos de $1 al día en Latinoamérica. También debemos tener en cuenta el artículo 12 del Pacto de San Salvador, que también configura las áreas de contenido, de consumo y de producción, en virtud de la cual el derecho aparece junto con otros derechos, como el agua, la vivienda, el vestido, los cuales integran un valor superior que es el nivel de vida digno. El consumo, es decir, la lucha contra el hambre y la desnutrición, supone para el Estado medidas para usar ciencia y conocimientos científicos para la producción y de distribución, esto es, las medidas necesarias para distribuir los alimentos de acuerdo con las necesidades producidos con respecto a la protección y de recursos naturales y establecimiento de las políticas públicas necesarias para tal propósito. Norma que concuerda con la antes indicada. También debemos referirnos a una construcción de ideas o de líneas jurisprudenciales para la protección del derecho a alimentos que lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se detectan los siguientes asuntos. Mediante la jurisprudencia se integra el derecho a alimentos, incorpora nuevos elementos en el desarrollo de la jurisprudencia en distintos casos conocidos. Así tenemos sentencias que desarrollan el derecho a alimentos, como es la sentencia Niños de la Calle versus Guatemala, que garantiza el derecho a la vida, a la integridad personal, pero en el caso, también tenemos en el caso de la sentencia Yaqui versus Paraguay, que prevé la existencia de sistemas de justicia para reivindicar las tierras y evitar que los pueblos centrales se propague la pobreza. Otra sentencia que habla sobre los derechos de alimentos y la responsabilidad de los estados es la sentencia de Masacre Mozote versus El Salvador, en donde se reconoce la responsabilidad estatal sobre el derecho a alimentos, el agua y la integridad personal.
Se reconoce también la carencia de tierras de los pueblos ancestrales, provoca el desempleo, analfabetismo, insalubridad, desnutrición, vivienda precaria, limitación a la salud, en consecuencia, la marginación de los pueblos. En definitiva, lo que estas sentencias nos manifiestan es que los estados deben tomar ya cartas en el asunto, no únicamente con mitigación de problemas superficiales, sino de tomar, como se dice, al toro por los cuernos y emitir política pública que garantice sueldos dignos, dignidad, educación a todos los seres humanos, pues teniendo en cuenta que la educación y los salarios dignos son la única manera de que los pueblos puedan salir adelante y salir de la pobreza. Bien, ya entrando en materia, el derecho de alimentos en el Código Civil, no solamente se refiere a la comida, a la alimentación, sino que este va mucho más allá. Este va al sentido de que las personas puedan vivir de manera digna, es decir, cubriendo no solo los alimentos en educación, salud, recreo, vestimenta, y todo este conjunto de bienes materiales o de necesidades materiales para poder vivir de una manera digna, saludable y que podamos tener una vida decorosa en esta sociedad. La pregunta es, en el derecho civil, ¿quiénes reciben alimentos? De acuerdo a nuestra idiosincrasia del pueblo, si preguntamos, tenemos la idea de que alimentos se reciben únicamente los niños y por ahí una que otra señora que se ha separado de su marido. Cuando esto no es así. El Código Civil va mucho más allá, tiene una concepción mucho más amplia sobre los alimentos. Pero esta concepción también se ha quedado muchas veces y tiene ciertos residuos o cuestiones residuales en nuestra incluso administración de justicia. Es así que vean ustedes que han dado muchos fallos respecto de divorcios, en los cuales la Corte Nacional de Justicia ha manifestado que el juicio principal, en el caso de un divorcio con hijos, o la causa principal es el divorcio. Por lo tanto, si el divorcio no prospera, no existe alimentos. Fíjense ustedes, esto yo considero que es un retroceso en la concepción de derechos, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes. El interés superior del niño. El niño por encima de los intereses de nosotros. O los derechos del niño por encima de los intereses de los mayores. El niño tiene más derechos que los mayores. Entonces, si al iniciar una demanda de divorcio le dimos un derecho, un ejercicio de un derecho, aunque sea provisional, de una pensión alimenticia, al final de ese juicio le quitamos, ¿dónde queda la progresión de derechos, la irrenunciabilidad, la imprescriptibilidad, los que tiene enumerado 3 del Código de la Niña y Adolescencia? Además, desde el punto desde el punto de vista práctico, sabemos nosotros que muchas veces se dicta una sentencia de divorcio sin lugar. ¿Por qué? Por falta de prueba. Pero eso no quiere decir que esa sentencia declarada sin lugar vuelva las cosas al lugar en que empezaron, en un amor mutuo, en esas ganas de vivir, procrear, ser grandes. No lo vamos a conseguir eso. Y con una sentencia de divorcio, quitándole un derecho o mermándole un derecho al niño para que vuelva nuevamente a demandar la madre, creo que no es una cuestión acertada de la Administración de Justicia. El artículo 349 del Código Civil establece cuáles son los alimentos o a quiénes se debe alimentos, mejor dicho. Y se debe alimentos al cónyuge, a los hijos, a los descendientes, a los padres, a los hermanos y al que nos hizo una donación cuantiosa sin habérsela revocado. Esto se funda en esta última
causal se funda en la gratitud y en la equidad. Respecto de eso, quisiera hacer una pregunta y no sé. Se me ha surgido, dice, una donación cuantiosa. Ahora determinemos qué es lo cuantioso. No sé, alguien de los presentes que me diga a su modo o a su criterio qué es lo cuantioso. No sé si podemos abrir el micrófono a Sí, alguien. claro, creo que se anime. Yo me animaría un poco a especular que debe de ser también en relación con la situación económica de la persona que recibe la donación, como para tener una idea nada más, porque como no hay alguna referencia puntual, el doctor Granda también tiene habilitado su micrófono, creo que nos va a compartir su criterio. A ver, cuantioso como su propio nombre lo menciona, se entendería que es una buena cantidad de bienes inmuebles o muebles, que pueden ser cosas, dinero, y, y también valorando la opinión del doctor Armijos, para una persona de una clase media baja o clase baja, que no tiene una vivienda, que le donen 2 casas, se entendería que es algo cuantioso, por ejemplo, dependiendo del estatus social de quien recibe esa donación. Podría considerarse el término cuantioso. Lo que puedo opinar, doctor. Gracias. Doctora Andrea Piedra. Muchas gracias. Completamente de acuerdo con el compañero que me precedió. O sea, no hay la especificidad en cuanto a cuantioso y me parece un término completamente relativo dependiendo de la situación económica de la persona. Pues para alguien que no presente ingreso alguno, de repente que le den un carro de unos $15,000, pues será algo cuantioso, y para alguien que tenga sus más propiedades será algo completamente insignificante. Estaría sujeto a la mera interpretación, o sea, lo cual nos deja hasta en una indefensión, en una inseguridad jurídica de cómo determinamos el valor o el concepto de cuantioso dependiendo de cada persona. Muchísimas gracias. Así es. La cuestión aquí, quería ponerlo a sacarlo al debate precisamente, lo cuantioso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Digamos, o saliéndonos un poco del contexto. No es lo mismo, ¿no es cierto?, que le roben a Fidel Egas $1,000,000 o que le roben a la señora del carrito de frutas $20 en frutas. ¿Para quién será más cuantioso? ¿Para quién es más gravoso ese robo? Sí, es lo mismo aquí. O sea, me he puesto a preguntar yo, ¿cierto? En los alrededores de la Corte de Justicia de la SOAI existen gran cantidad de personas que se dedican años en sus carritos, a vender caramelos, tabaco, colas, qué sé yo, unos puestitos pequeños ambulantes que lo tienen ahí. Si una de esas señoras me regala 2 cajetillas de tabacos, es cuantioso. Entonces, por lo tanto, yo soy susceptible de que me demanden una pensión alimenticia, claro, una pensión alimenticia a esa señora. Sí, entonces veamos cómo. Doctor. Sí. Solamente para aclarar la interpretación respecto de esta norma, la donación cuantiosa es en relación con el donante, o sea, cuantiosa para el donante o para el donatario. Es para el donante. Sí, esto porque, como le decía, si que yo le done dos cajetillas de tabacos a la señora del charolo, del carrito que vende tabacos, para mí tal vez no será cuantioso, pero para ella sí. O sea, ella es la que está haciendo, el sacrificio que está haciendo es de ella, ¿cierto? Y por lo tanto se merecería una
un ministro decía que no le alcanza el sueldo ni para los tabacos, entonces para él no sería cuantioso. Entonces, por ahí tenemos la situación. Bueno, Doctor Javier Fey, ¿quiere comentarnos algo, por favor? sí, claro, doctor. Sí, tengo esa inquietud en cuanto a la donación cuantiosa, ¿no? Como decía, es el donante, decía el doctor. Pero si yo soy un donante que le dona a una persona de pronto de un patrimonio de unos $20,000, le dono 300,000 o 500,000 dólares. Bueno, entonces en un momento determinado tengo derecho a recibir alimentos. Y por otro lado, si tengo una persona a la cual le dono y esa persona tiene un patrimonio de $1,000,000, pero le dono 500, los mismos 500,000 dólares, mañana más tarde yo podría estar necesitando de alimentos y entonces no tendría el derecho de poder entablar este tipo de solicitudes o de demanda. Entonces, no me queda todavía claro esa situación. A ver, lo que nos referíamos es a quiénes se debe alimentos, si esto. Es a quiénes, entonces, a quién me donó a mí una cantidad cuantiosa puede reclamarme alimentos. Así es. Sí. Pero yo creo que estas donaciones tienen que ser determinadas ya, o en cuestiones como en donaciones como lo establece nuestro código para el sistema para donar, digamos esto. El momento que yo dono una cuestión, una situación cuantiosa, o para donar, mejor dicho, algo yo tengo que, o se tiene que cerciorar el notario o el juez de que esa donación que estoy haciendo no va a causar desmejora en mi patrimonio. ¿No es cierto? Entonces, esa situación hace que yo, cuando esté donando algo, tenga lo suficiente para poder vivir tranquilamente, a no ser que se, vengan cuestiones imprevistas o un caso fortuito, cuesta mayor que necesite o que haya perdido la totalidad de mi dinero y no pueda tener esa subsistencia que la tenía antes de perder todo lo que yo tenía. Sí, Entonces, como después usted bien lo dice, doctor, la situación económica es variable, ¿no? Entonces, en un momento determinado, yo puedo donar algo que para mí es cuantioso. Mañana me puedo encontrar en una situación difícil económicamente y tendría o no esa opción si a la final, cuando doné esa cantidad según mi patrimonio, no podría denominarse cuantiosa, pero luego ya cambia mi situación y podría considerarse una demanda de alimentos con ese cambio de situación, que a la final puede ser en muy corto plazo. así es, precisamente para eso está determinada esta norma o esta forma de prestar alimentos, ¿no es verdad? Es para la persona que en su momento donó. Y lo que les decía, ¿no es cierto? ¿En qué se basa esto? Se funda en la gratuidad y en la equidad. Sí, así. Sí, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ser recíproco con las personas, ¿cierto? Esto busca es reciprocidad de las personas. El tiempo que estuve bien en bonanza económica, ayudé a una persona. Ahora esa persona, espero que me ayude a mí también, ahorita que estoy pasando necesidades, ¿cierto? En base de eso es el principio de esta causal para reclamar alimentos por donaciones. Sí, como principio está claro, doctor. Gracias. Bien, continuando, el artículo 349, perdón, 350, establece que las reglas generales a la que está sujeta la prestación de alimentos son las siguientes, sin perjuicio de las disposiciones especiales que contiene el código respecto de ciertas personas. Entonces, si el régimen de alimentos es un régimen especial que también tiene que ver con el Código de la Niñez y Adolescencia, entonces tenemos que como principios el derecho de alimentos en general, estos también tienen
los establecidos en el enumerado 3, que son es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible e inembargable, y no admite compensación ni reembolso de lo pagado. Los alimentos, de acuerdo al Código Civil, pueden ser congruos y necesarios. Y también hay otra clasificación que hace la doctrina en voluntarios y legales. Los congruos son los destinados para la subsistencia moderada y acorde a la vida que venía teniendo la persona que solicita. Estos pueden ser dados, los alimentos congruos pueden ser otorgados al cónyuge, a la persona en unión de hecho, a los hijos, a los descendientes y a los padres. En cambio, los juicios necesarios se dan para el sustento de las personas, y estos son únicamente para los ascendientes y para los hermanos y los donatarios. La clasificación de voluntarios y legales, los voluntarios son los alimentos que una persona da de manera utilidad a otra, y los legales son los que, porque la ley así lo ha establecido. Bien, la prelación en el pago de alimentos se lo establece el artículo 354 del Código Civil, y dice que en primer lugar se debe pagar las pensiones alimenticias al cónyuge y a quienes deben pagar, el cónyuge y quién ha hecho o a quién se ha hecho la donación cuantiosa. En segundo lugar están en el orden de prelación para el pago de las pensiones es los padres y ascendientes. En tercer lugar, los hijos y descendientes. Y en cuarto lugar están los hermanos cuando falten todos los demás. Bien, el derecho de alimentos, como manifestábamos, nace o tiene el principio de la solidaridad. Nace de la fuente del parentesco y también de la ley. ¿Cierto? El parentesco obliga, como es los alimentos para los hijos de ascendientes, descendientes, están dados por el parentesco y por la ley. Son aquellos que se deben, como por ejemplo, al cónyuge, y esto está destinado, al cónyuge se le debe alimentos precisamente por el hecho o por los fines que persigue el matrimonio dentro de los artículos 81 y 136 del Código Civil, que establece la obligación de las personas cuando nos contraemos matrimonio de ayudarnos mutuamente. Otro de los principios por los que se rige el derecho de alimentos es la voluntariedad. Esto es decir, la voluntad, las personas tienen el ánimo de pasar alimentos a sus congéneres, y esto tiene un sentido como es ético y social, ya que significa que la preservación del valor primario, la vida y un deber de solidaridad familiar que impone de acuerdo con la necesidad que debe recibir la posibilidad de quien debe darlos. Y el derecho de alimentos dentro del Código Civil es una obligación civil, es decir, que es necesario que se incumpla para que poder reclamar o exigir este derecho. Es así que se puede incluso recurrir a medidas coercitivas y de apremio para poder cumplir con la obligación alimentaria. También debemos tener en cuenta que la obligación de alimentos es una necesidad actual, es decir, debe ser cancelada o respondida desde el momento en que ésta se exige. Claro ejemplo de esto tendremos lo que es en la responsabilidad de los alimentos por la mujer embarazada. Es verdad, aquí tenemos, ¿cierto?, que se debe alimentos a una mujer desde la concepción hasta el parto y luego de 12 meses del puerperio. Pero ¿qué pasa si una persona demanda este derecho luego de que alumbró al niño los 12 meses del puerperio y demanda ahí? ¿Será una necesidad actual?
cabe esa demanda. Bien. Dentro de los alimentos que establece el Código Civil están los alimentos para el cónyuge o alimentos congruos, que se conoce de manera generalizada. Para que opere el derecho a alimentos al cónyuge, esta debe cumplir ciertos requisitos, como es que la persona que demanda carezca de bienes, de recursos necesarios para su subsistencia, que haya existido una separación dentro de la sociedad, dentro del matrimonio, pero que éste tampoco esté divorciado. Este derecho de los alimentos para el cónyuge, como manifesté, están garantizados en el artículo 81 del Código Civil en relación con el 136 del mismo. Como manifestaba anteriormente, los alimentos son congruos, son aquellos que se debe al cónyuge, que no pueda cubrir sus necesidades propias y que sean actuales, necesarias y que no se haya disuelto el vínculo matrimonial por divorcio. Los alimentos son congruos, dice la doctrina, cuando ellos se pretende que el alimentado tenga una calidad de vida igual o mejor que tuvo antes de la solicitud. Entonces viene a la discusión lo que establece el artículo 349 del Código Civil, que establece que se aplique lo pertinente al Código de la Niñez y Adolescencia en la tabla de pensiones fijadas anualmente por el MIES. En otras palabras, la discusión sobre los alimentos congruos se da si se debe aplicar o no las tablas de las pensiones alimenticias establecidas para los niños, niñas y adolescentes. Si hay alguna opinión al respecto, ¿se debe aplicar o no las tablas de pensiones alimenticias para niños en cuestiones de alimentos congruos o alimentos para la cónyuge separada del vínculo? Tenemos la mano levantada del doctor Felipe Ochoa. No sé si es en relación con este tema. Doctor. Su micrófono, doctor. Gracias, doctor. Con su permiso, no era necesariamente para contestar la pregunta que usted hace, pero me atrevo a hacer un comentario a la misma. Yo considero que no sería procedente utilizar la tabla de alimentos hecha para los hijos, ¿no? Y para personas discapacitadas, para un cónyuge o para el padre. Debería existir otra tabla para ese evento y no dejarlo tampoco a la discrecionalidad del juzgador. Yo quería preguntar es lo siguiente, doctor. A mí me trae confusión y quería decirle, pues, ¿qué interpretación le merece a usted los alimentos necesarios, ya que el Código Civil dice que son los que dan lo que basta para sustentar la vida? Mientras que los congruos me quedan más claros porque dicen que es lo que necesitan para subsistir modestamente, correlacionando su posición social. Ahí no tengo problemas, pero lo que es necesario me genera duda, incertidumbre, que son los que dan lo que basta para sustentar la vida. O sea que si una persona tiene un nivel social de alta alcurnia, tendré que pasarle pues cantidades exorbitantes. Me da la impresión, doctor, que eso quiero ver su apreciación. ¿Cómo interpreta usted eso necesario que el legislador lo ha redactado de esa forma? Bien, para contestar su pregunta, más o menos me voy a dirigir de la siguiente manera. Los alimentos congruos son aquellos que se dan hacia estas personas
para que puedan satisfacer el modo de vida que venían teniendo antes de la separación del cónyuge y quedarse sin los ingresos para poder sustentar este modo de vida. En cambio, los alimentos necesarios son aquellos que se necesitan exclusivamente para la supervivencia de una persona. ¿Es verdad? Entonces, yo, digamos, una persona acomodada como alimentos congruos, tendrá que darle a su cónyuge, qué sé yo, se me ocurre, ¿es esto? El modo de vida que venía dando. Y si es posible, mejor. Eso le tendría que dar a sus hijos, a sus padres, a su cónyuge, si esto de acuerdo al Código Civil. Pero los alimentos necesarios son, por ejemplo, para el hermano. Entonces, al hermano, si yo tengo una posición sumamente acomodada, soy un empresario exitoso que gano cientos de miles de dólares al año, tengo que darle lo necesario, no lo congruo. Es decir, lo que establece para vivir necesario, lo que se necesita, lo básico, para que pueda subsistir una Ahí persona. está el tema. Claro. Ya. Lo básico, pero lo justo para Así es. sobrevivir. Listo, listo. Ajá. Doctor. Muy gentil. Bien, parece que estamos llegando a la hora. Quisiera referirme a una cuestión nada más, a los alimentos para las personas de la tercera edad. La norma que rige ahora y planteo una tabla para esto, que tengo una serie de reparos sobre estas situaciones. Por ejemplo, el artículo 28, al hablar de los obligados a prestar alimentos, dice: las personas adultas mayores podrán interponer acción para reclamar su derecho a alimentos a sus parientes, cónyuge o pareja en unión de hecho, conforme a las necesidades reales de la persona adulta mayor y la capacidad económica de las personas alimentantes dentro del siguiente orden. ¿Cierto? Le debo pedir al cónyuge una observación aquí. Si mi cónyuge vive conmigo y no tengo recurso alguno, los dos estamos pasando esas necesidades y tengo que demandarle a ella en primer lugar. Me parece un sinsentido de la norma. A los descendientes de segundo grado de consanguinidad, a los hermanos. Está bien. Más adelante la norma dice: en cualquiera de los casos literales A, B y C, cuando exista más de un pariente, la parte demandada incluirá a todos los sujetos que comportan en el mismo parentesco. ¿Sí? Imagínense lo que dice, ¿no es cierto? En los literales A, B y C, en el literal A está al cónyuge o pareja de unión de hecho. Dice: cuando exista más de un pariente, la parte demandada incluirá. Entonces se debe entender cuando exista más de una esposa, más de un cónyuge. Esta misma norma establece que se podrá tomar la acción popular para reclamar este tipo de alimentos. La acción popular es decir que cualquier persona que sepa de una persona que esté en la indigencia de la tercera edad pueda demandar. Pero si tiene que demandar a todos los descendientes, surtirá efecto esta situación. Sé de una persona indigente y conozco de alguien que puede responder, pero tengo que ponerme a averiguar de toda la familia, de todos los hermanos, de todos los nietos, dependiendo de la situación. Me parece exagerado la cuestión. Más adelante esta misma norma dice: proponer esta situación, se podrá poner en conocimiento de esta situación a una jueza o juez de familia, mujer, niñez de ausencia del domicilio de la persona adulta mayor, quien en todo caso iniciará de oficio la acción legal pertinente y fijará la pensión correspondiente, sin perjuicio que se remite este hecho a la autoridad penal competente cuando exista presunción de delito de abandono. Los jueces de la familia, colapsados como están, como sabemos, encima de eso tienen que volverse investigadores para determinar cuál es la pensión que se debe pagar a una. Cuando eso no se debería encargar mejor a las entidades sociales, Ministerio de Inclusión Social, ONGs, qué sé yo, que puedan investigar, pero el juez, encima de eso, el juez tiene que investigar, hacer prueba y sentenciar, juez y parte.
no sé cómo vayamos a resolver esta situación. Y por último, se ha fijado una una tabla de pensiones alimenticias para los adultos mayores. Y en el cálculo de esta tabla de pensiones alimenticias no se ha tomado en cuenta que las personas somos padres de familia y tenemos otras personas u otra descendencia a quien tenemos que responder. Pongamos un ejemplo, una persona que gana el básico y también responde por 2 hijos, tendría que pagar más o menos unos $150. Y encima, si le cae una demanda de parte del padre, tendría que pagar un 30% más. Es decir, esa persona se quedaría con menos del 20% de su salario para poder sobrevivir. Porque la fijación de las tablas para las personas de la tercera edad no establecen que se descuente o que se tenga en cuenta los hijos y las cargas familiares que tiene el futuro alimentante. Cuestiones que hay que debatirlas y que la Corte Nacional de Justicia, mediante las resoluciones que emita, creo que nos van a dar luces para poder resolver a futuro este tipo de situaciones que se han dado. Dentro de la experiencia profesional, todavía no he tenido un tipo de estas demandas, no se ha sustanciado en la sala a la que pertenezco este tipo de situaciones. Eso se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Espero haber estado a la altura de sus expectativas. Gracias por escucharme y quisiera un mensaje final. Justamente ayer, luego que acabábamos el curso, le hacía dormir a mi hijo, que tiene 9 años, y a él le gusta que le lean unos cuentos que me tuvieron la gentileza de regalarme la Municipalidad de Cuenca sobre las leyendas de cada una de las parroquias. Pero como se me acabó el repertorio, tuve que leerle un pasaje de Juan Salvador Gaviota, creo que todos ustedes saben. Aquella gaviota que se alejó del mundanal de la sociedad, que no le importaba solamente comer, sino le importaba el volar, el ser y el perfeccionar su vuelo y sus sueños, sus actividades y su forma de ser. Creo que esos son ustedes, señores. Día sábado, que se puede dedicar a la familia, a la sociedad, a la bandada de gaviotas, pero estamos aquí procurando ser mejores para la sociedad. Un abrazo para todos ustedes y vuelvo y repito, espero que haya sido de su entera satisfacción mi intervención estos 2 días. Y nos vemos el próximo miércoles también, me parece. Me estaba olvidando. Sí. Sí, doctor, muchísimas Mariano, gracias. Un abrazo a usted, un buen fin de semana con todos. Mil gracias, estimado doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Hemos estado muy contentos con sus explicaciones, con su interpretación, pero también, desde luego, con esas anécdotas que nos cuenta desde la óptica de la Administración de Justicia. Y para nosotros será un gusto contar con usted nuevamente el día miércoles para abordar los temas sobre la sucesión intestada y asignaciones forzosas en la sucesión. Con todos ustedes, apreciados participantes, igualmente muy agradecidos, felicidades por conectarse este fin de semana. También tenemos un grupo muy amplio en redes sociales. Un saludo cordial a todos ustedes y que disfruten de lo que resta del fin de semana. Nos veremos entonces el día miércoles a las 6 de la tarde. Un abrazo con todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.